¿Quién es Mary Shelley? Tres figuras literarias se alzan sobre el siglo XIX extendiendo sus sombras hasta el siglo XXI: Sherlock Holmes, Drácula y el monstruo de Frankenstein. Mary Shelley fue la escritora que concibió la gran obra de Frankenstein, o también conocida como el moderno Prometeo, una obra que incorpora sorprendentemente muchísima información sobre la vida privada de su autora, y comprender esos nexos enriquece la historia. La gran joven de 19 años que escribió la obra considerada como la génesis de la ciencia ficción, Mary Shelley nació bajo el nombre de Mary Wollstonecraft Godwin en Somerstown, Londres, el 30 de agosto de 1797. Era la segunda hija de la filósofa feminista, profesora y escritora Mary Wollstonecraft, quien criticó férreamente cómo se impartía la educación y cómo se legislaba para las mujeres. Entre sus obras más famosas está Reflexiones sobre la educación de las hijas de 1789 y Vindicación de los derechos de la mujer, que es un manual feminista de 1792. Mary Shelley fue la primera hija de William Godwin, filósofo, novelista y periodista precursor del pensamiento anarquista. La hija pródiga de dos de los intelectuales más destacados de finales del siglo XVIII. Como paréntesis, Mary Shelley es el nombre de casada de la hija de Godwin y Wollstonecraft, pero a lo largo del video le vamos a decir Mary Shelley. William Godwin tuvo que criar a Mary Shelley y a su hijastra Fanny Imlay. Desde temprana edad, Mary fue empujada por su padre hacia las políticas liberales. Sin embargo, su padre se ahogaba en deudas y admitió no poder sobrellevar el trabajo de criar dos niñas solo en esas circunstancias. De modo que en diciembre de 1801 contrajo matrimonio con su vecina, Mary Jane Beale Claremont, la cual ya tenía dos hijos, Charles y Claire. Mary Shelley no tenía ningún cariño a su madrastra y escribió en una carta datada el 26 de septiembre de 1817. Y sobre la señora Godwin, algo muy análogo a la repulsión surge cada vez que la menciono. Godwin y su nueva esposa crearon una firma editorial llamada M.G. Godwin, la cual vendía libros para niños, pero el negocio no tuvo éxito y Godwin tuvo que pedir enormes préstamos. Mary Shelley recibió una educación avanzada para una niña de su época, contó con una institutriz, leía libros para niños que su padre editaba, los cuales hablaban sobre la antigua Roma y Grecia en el año de 1811. Godwin valoró a Mary Shelley en 1812 en una carta a un amigo desconocido, describiéndola como considerablemente superior a Fanny Imlay, que era la hermanastra de Mary Shelley. Es particularmente audaz y algo arrogante, pero es muy activa de mente. Su deseo de conocimiento es enorme y su perseverancia también lo es. Mi propia hija es, creo yo, muy bonita. En 1812, cuando Mary Shelley tenía 15 años, Godwin envía a su hija a vivir unos meses a Escocia con la familia de William Baxter, un amigo de Godwin. Ello por la fricción constante con la que Mary y su madrastra estaban todo el tiempo. Además, Mary demostraba cierto nerviosismo en su brazo, por lo cual, para recuperarse, lo mandó con los Baxter. En su introducción a la sustancialmente revisada edición de 1831 de Frankenstein, Mary Shelley describe las orillas del río Tay, cerca de Dundee, como el reducto de la libertad, de una región agradable donde podía conversar sin ser escuchada con las criaturas de mi imaginación. Mientras Mary Shelley se estaba recuperando en Escocia, la casa de los Godwin recibió reiteradas visitas de Percy Shelley, el futuro esposo de Mary Shelley, y su primera mujer, Harriet Westbrook. Percy nació en Sussex Occidental el 4 de agosto de 1792, directo a una vida de lujo. Fue el mayor de los 6 hijos de Sir Timothy Shelley, miembro del Parlamento, y Lady Elizabeth Guilford Shelley. Con un hermano y 4 hermanas, su infancia discurrió al aire libre, cazando y pescando. Comenzó su educación en el Eton, ya entonces el colegio más elitista en Inglaterra. En la escuela universitaria, Oxford, en 1810, se zambulló en la escritura. Su primer publicación fue ese mismo año bajo el título de Zastrosi. Más adelante, en 1810, junto con su hermana mayor Elizabeth, publicaron una colección de versos titulada Original Poetry by Victor and Cassidy. Un año después, en 1811, apareció la segunda novela de Percy, El Rosacruz, así como el panfleto llamado La necesidad del ateísmo. El panfleto antirreligioso le llevó ante la administración de la universidad y cuando se negó a rechazar su mensaje fue expulsado en menos de un año después de matricularse. Sir Timothy, el papa, estaba furioso e intervino para que a Percy Shelley le dieran una nueva oportunidad de volver a Oxford, pero él la declinó ganándosele la amistad de su padre de por vida. Poco después de su expulsión de Oxford, Percy, de 19 años, conoció y se casó con una amiga de su hermana llamada Harriet Westbrook, que tenía 16 años en ese entonces. Dando algún rumbo para su carrera, Percy escribió a William Godwin, a quien idolatraba, diciéndole que deseaba convertirse en su discípulo. Conociendo las dificultades económicas de Godwin, Percy se presentó con cierta presunción como el hijo de un hombre de fortuna.
Percy y Harriet comenzaron a visitar a Godwin y en uno de los dos viajes que realizó Mary Shelley para visitar a su padre, conoció a Percy Shelley. Y para ese entonces Percy se quedaba en casa de Godwin y les apoyaba con dinero. En la segunda visita a casa, Mary Shelley conoció a Percy con 16 años. Para ese entonces su esposa Harriet estaba embarazada. Las creencias políticas radicales de Percy Shelley le habían alejado de su adinerada familia, por lo que su familia limitó mucho su acceso a la fortuna. Por ese motivo, Percy Shelley tuvo que dejar de apoyar a Godwin. Mary y Percy se enamoraron cuando ella tenía 17 años. Comenzaron a verse en secreto en la tumba de su madre Mary Wollstonecraft. Percy le ofreció a Harriet tener una relación de tres junto con Mary, pero Harriet no quiso. Cuando Godwin se enteró de la relación que tenían Mary y Percy, lo desaprobó completamente. Mary se quedó muy triste de que el padre ya no le quería hablar porque ella quería mucho a Percy y porque lo veía como la personificación de las ideas reformistas liberales de su padre. En julio de 1814, Mary y Percy escaparon en secreto a Francia y se llevaron con ellos a su hermanastra, a Claire Clairmont. Durante los meses del verano, el joven trío hizo un viaje documentado en una publicación que se llama Historia de un viaje de 6 semanas a través de una parte de Francia, Suiza, Alemania y Holanda. Al parecer, Mary se inspiró notablemente en las notas de este viaje al crear las escenas de Frankenstein. Escucharon la historia de Johann Conrad Diebel, un anatomista que había llegado a robar cadáveres para realizar experimentos e intentar devolverlos a la vida. Este hombre había nacido y vivido en un lugar llamado el Castillo de Frankenstein en Alemania, un lugar que presuntamente visitarían Mary, Percy y Claire. Cuando regresaron a Inglaterra sin dinero, al fin de ese verano Mary Shelley estaba embarazada. El padre de la criatura era Percy Shelley. Godwin se negó a ayudarla y se establecieron los tres en una casa en Somers Town y más tarde se mudaron a Nelson Square. Leían y escribían todo el tiempo. Eran visitados por otros amigos escritores de Percy como Thomas Love Peacock y Thomas Jefferson Hogg. Mary Shelley enfermaba con frecuencia. La situación con Percy era muy inestable porque para finales de ese año, en 1814, iba a tener Percy un segundo hijo con Harry. El 22 de febrero de 1815, la bebé de Mary Shelley sobrevivió solo 2 semanas. El 13 de marzo escribió: quedarme en casa, tejer y pensar en mi pequeña niña muerta. Supongo que es ridículo, pero cada vez que me quedo sola con mis pensamientos y no leo para entenderlos, siempre vuelven al mismo punto, que yo era madre y ya no lo soy. Soñé que mi pequeña bebé volvía a la vida de nuevo, que solo se había quedado fría, y que la frotábamos ante el fuego y revivía. Me despierto y no hay ningún bebé. Algunos sugieren que este sueño fue la génesis real de Frankenstein. En agosto de 1815 se mudaron a Bishopsgate, Windsor, y al poco tiempo después Mary volvió a quedarse embarazada y en enero de 1816 un hijo, William, nació. Mary viajaba a Londres para visitar a su hermana Fanny, quien tenía que salir de casa para verla, reafirmando su opinión de que la brecha con su padre sería permanente. En mayo de 1816, Mary Shelley, Percy Shelley y el hijo de ellos, William, y Claire Clairmont, la hermanastra, viajaron a Ginebra y rentaron la villa Manson Chapeau. Ahí Mary empezó a llamarse a sí misma Mary Shelley, la señora Shelley. El poeta Lord Byron ocupaba, junto con John Polidori, su joven médico, pareja y secretario, una villa muy cerca de los Shelley, la Villa Diodati. La Villa Diodati era considerada por Mary Shelley como un lugar culturalmente sagrado en donde habían estado escritores como John Milton, Rousseau y Voltaire. Lord Byron era en aquel entonces la persona más importante de la época, idealizado por jóvenes y mayores. Percy y Byron se admiraban mutuamente y se hicieron buenos amigos, y se cree que Lord Byron inspiró los ideales tanto de Robert Walton, el narrador de Frankenstein, como los del propio Victor Frankenstein. En su estancia como vecinos, el grupo pasaba el tiempo leyendo, escribiendo, navegando en el lago y teniendo profundas conversaciones que alargaban hasta altas horas de la noche. Como eran personas famosas, se rumoraba que sus encuentros eran un hervidero de aventuras sexuales, y es que Claire estaba interesada en conquistar a Byron. En 1816 pasó a ser conocido como el verano de la oscuridad y como el año sin verano. Al pasar tanto tiempo encerrados, una noche sentados en el salón de la Villa Diodati, alumbrados por la luz de las velas, Lord Byron propuso un reto, en el que cada persona debería describir su propia historia sobrenatural, pues antes habían leído Fantasmagoriana, que contenía leyendas alemanas de fantasmas. Cada persona debía escribir una historia mejor y más terrorífica de la que habían leído.
La semilla de Frankenstein germinó en esta compañía. Polidori escribió su historia El vampiro, la primera en la que aparecía el prototipo de vampiro romántico que se dice que estuvo inspirado en el propio Lord Byron. Mary estaba un poco angustiada porque los primeros días no se le ocurría ninguna idea hasta que durante un sueño, o más bien una semivigilia, concibió la idea de un libro que pasaría a la historia, Frankenstein. De ese verano, Claire quedó embarazada de Lord Byron. El trío regresó a Londres en septiembre, donde permanecieron muy unidos e intentaron ocultar el embarazo de Claire. Mary se escribía con su hermana Fanny Imlay, pero en septiembre de ese mismo año, en 1816, encontraron a su hermanastra muerta junto a una nota suicida. El 10 de diciembre, la esposa de Percy, Harriet, fue encontrada ahogada en el lago Serpentine en Londres. Se había arrojado al agua helada embarazada de otro hombre. Percy y Mary quisieron hacerse cargo de los hijos de Harriet, pero la familia de esta les puso numerosos obstáculos por su estilo de vida. Mary y Percy decidieron casarse para formalizar su relación y facilitar la adquisición de la custodia de los hijos. Godwin y su esposa acudieron al enlace, el cual sirvió para que se reconciliaran y poder retomar su relación. El 13 de enero de 1817, Claire Claremont dio a luz a la hija de Lord Byron, a la que llamaron Allegra Byron. Aquel mismo año, la corte declaró que Percy no estaba en situación de mantener la custodia de sus dos hijos, por lo que la familia de su difunta esposa Harriet se quedó con la custodia. En mayo de ese año, Mary Shelley terminó de escribir el manuscrito de Frankenstein, 11 meses después de su concepción. Embarazada otra vez, Mary intentó vender Frankenstein a John Murray, el venerable editor de Percy. Percy y Mary acordaron que debía ser publicado anónimamente para evitar los ataques a su nombre, juventud y sexo, y así permitir que el libro fuera juzgado por sus propios méritos y no por su herencia y género. El libro fue rechazado por Murray y otros editores y finalmente fue aceptado por los Lackington, aunque pidieron cambios que ella se negó a hacer. En septiembre de 1817, Mary dio a luz a una niña, Clara, y las siguientes semanas estuvieron divididas entre los cuidados a la pequeña y la corrección de la novela. Exhaustos, ella y Percy comenzaron a planear un viaje a Italia y en 1817 Mary sostuvo el primer ejemplar de su libro y un cheque de 28 libras. El 1 de enero de 1818, Frankenstein fue publicado, pero por desgracia, al no incluir el nombre de la autora, tanto lectores como críticos asumieron que se trataba de una obra de Percy, ya que él había escrito el prólogo. La familia Shelley, junto con William y Clara, sus dos hijos, acompañados de Claire y su hija Allegra, se trasladaron a Italia. Ahí Percy le suplicó a Lord Byron que se hiciera cargo de su hija Allegra. Claire le entregó su hija a Lord Byron, el cual se encontraba en Venecia, ya que ella no podía seguir haciéndose cargo de la niña. La familia Shelley se mudaba con frecuencia, no permanecían mucho tiempo en el mismo lugar y se dedicaban a leer, escribir y entablar amistades, pero su estancia en Italia quedó también marcada por la tragedia. Clara, la hija menor de la pareja, falleció en septiembre de 1810 y en 1819 su hijo William murió con solo 3 años en Roma. Para ese entonces Mary estaba embarazada de su cuarto hijo y 6 meses después dio a luz a Percy Florence. Italia, Mary seguía considerando el lugar como un paraíso. Se mudaron con sus amigos Edward y Jane Williams, ya que ahí tenían muchas libertades de las que no podían disfrutar en Inglaterra. Ahí podían gozar de una infinidad de actividades intelectuales y creativas. Percy escribió una serie de poemas y Mary escribió la novela autobiográfica Matilda, la novela histórica Valperga y las obras de teatro Prosperidad y Midas. Mary pasaba mucho tiempo enferma y pasaban por periodos de depresión. Mientras tanto, Percy tenía aventuras con otras mujeres, dado que ella había accedido a las creencias del amor libre. Ella misma empezó a establecer relaciones amorosas entre otros integrantes de sus círculos. Se dice que tanto hombres como mujeres. En 1820, Mary se mudó con Percy, Claire, Edward y Jane Williams a la Villa Mangy, un lugar aislado a la orilla del mar. En 1822, Mary quedó embarazada de nuevo y al poco tiempo le llegó la noticia de que la hija de Claire, Allegra, había muerto de tifus en un convento al que la había mandado su padre Lord Byron sin el consentimiento de Claire. El 16 de julio el embarazo de Mary tuvo complicaciones y perdió el bebé desangrándose de tal manera que estuvo postrada 2 semanas en una cama. Percy y Edward Williams decidieron salir a dar una vuelta en un nuevo velero que habían adquirido, que se llamaba el Don Juan. Percy Shelley, Edward Williams y Daniel Roberts partieron de viaje, pero jamás llegaría a su destino.
Ese día hubo tormenta y todos murieron ahogados. Sus cuerpos aparecieron en la costa cercana a Viareggio, incineraron los cadáveres porque por la peste no los podían traer de vuelta. Después de la muerte de Percy, Mary se trasladó a Génova junto con su hijo Percy Florence de 3 años de edad. Veía a Lord Byron con frecuencia, su situación económica era muy precaria, por lo que en julio del 23 decidió volver a Inglaterra, trasladándose con su padre y su madrastra. Ahí vivió hasta que su suegro Timothy Shelley le ofreció una pensión anual para mantener a su nieto. Pero su suegro jamás quiso conocerla y solo se comunicaba con ella a través de abogados. Tras la muerte de Percy Shelley, muchos de los amigos que tenía le dieron la espalda a Mary. El único que siempre la apoyó en todo fue Lord Byron, a pesar de que nunca habían sido amigos íntimos. Él se hizo cargo de todo lo que pudo por ella. Fue él el que insistió y realizó los trámites para que el padre de Percy Shelley pagara una pensión. Y fue él el que consiguió que le publicaran poemas de Percy Shelley, e incluso antes de que Mary llegara al acuerdo económico con su suegro, Byron le ofreció ser su apoyo económico. Mary siempre se lo agradeció enormemente y le tuvo un cariño eterno e incluso llegó a inmortalizarlo en su obra de ciencia ficción llamada El último hombre en 1826. Tras la muerte de Byron, en Grecia, en 1824, Mary Shelley se mantuvo ocupada editando los poemas de Percy Shelley, pero su suegro la amenazó con que la publicación de cualquier biografía de su hijo terminaría con su acuerdo y dejaría de darle dinero. En 1844, Sir Timothy Shelley falleció a los 90 años, dejando su herencia a Percy Florence. Así que por primera vez, Mary y su hijo eran independientes financieramente. En 1848, Percy Florence se casó con Jane Gibson. Fue un buen matrimonio y Mary Shelley siempre vivió con ellos en la finca de la familia Shelley. La pareja jamás tuvo descendencia. Mary Shelley sufrió diversas enfermedades desde el año 39. Sufría de fuertes dolores de cabeza que le producían parálisis faciales y en distintas partes del cuerpo que le impedían leer o escribir. Tenía problemas de visión. Estos ataques fueron empeorando y decidió viajar a Londres para recibir atención médica, pero finalmente terminó muriendo el 1 de febrero de 1851 en Chester Square a los 53 años de edad de un tumor cerebral. En el primer aniversario de la muerte de Mary Shelley, su hijo decidió inspeccionar su escritorio, donde encontraron mechones de pelo de sus hijos fallecidos y un cuaderno que había compartido con Percy Shelley. Una copia de un poema de estos, Adonais, pero había algo más, una página envuelta en seda en el interior, que estaba el corazón calcinado de Percy Shelley, aunque también se dice que estaba en una cajita de peltre. Bueno, eso es a grandes rasgos la historia de esta genia